interpretar o dar respuesta a estas cosas desconocidas, ¿no? Entonces, en un principio se daban interpretaciones o se daban ideas mágicas, religiosas, mitológicas, que poco tenían que ver mucho con la objetividad, con la realidad en lo que vivían, pero pues así daban ellos un poco más de tranquilidad, ¿verdad? A su espíritu, sabiendo que las cosas tenían un porqué, una razón de ser, aunque esa razón fuera muy subjetiva o metafísica. Y ahí entonces se surgen las primeras religiones o las primeras corrientes filosóficas metafísicas, donde pues explican por muchas diversas formas cómo es que se forma el mundo, cómo es que surge el ser humano y cómo este ser humano pues tiene interacciones con el resto de su entorno. Actualmente se ha llegado pues, a entender de una forma mucho más objetiva, ¿verdad? Gracias al desarrollo de la ciencia que surge como una herramienta de la filosofía en la cual se desarrolla un pensamiento racional, objetivo, donde se trata de demostrar las ideas o los conceptos o las respuestas que se están dando a diferentes situaciones o a diferentes fenómenos naturales, se puede ir avanzando de una forma mucho más realista o mucho más objetiva, ¿no? Ya no depende de la persona o de la idea que se da, sino depende de que se demuestre que sus conceptos, estas ideas, son válidos, ¿sí? Se llega entonces a la idea, ¿verdad?, de que el universo surge a partir de una gran explosión. En algún momento de la historia del universo, que también hay muchas cosas que todavía no se terminan de explicar del todo, existe una gran cantidad de masa en un muy pequeño volumen. Entonces, este pequeño esferita o pequeña corpúsculo con una cantidad de masa tan increíblemente grande genera una energía muy grande y se produce una explosión, el famoso Big Bang. Y bueno, así es como actualmente se cree que se origina el universo, una gran explosión, que después de la explosión toda esta cantidad de materia es expulsada a altas velocidades al espacio, y conforme se van separando y se van bajando las energías, empiezan a formarse los átomos y las materias. Entonces, todo esto es como una primera evolución química de elementos muy sencillos que poco a poco van haciéndose cada vez más complejos y surgen pues todos los elementos que hasta la fecha se conocen, ¿sí? De la forma que el universo pues tiene una misma conexión química de un origen único y bueno, se está expandiendo por el efecto de esta gran explosión. La ciencia de la química en un principio se consideraba pues como un híbrido entre las interpretaciones mágicas y mitológicas, religiosas y manejos que se daban ya sobre los materiales, sobre las materias que le interesaba al ser humano, y es hasta principios del siglo XVIII, finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, donde ya se empieza a establecer realmente como una área científica, deja de ser magia, deja de ser alquimia, deja de tener su carácter un poco metafísico y mitológico, y empieza ya a recopilarse como una verdadera asignatura o una área de la ciencia científica. Se inicia con la búsqueda de los principios generales que fundamentaran la constitución de la materia, y bueno, atribuyen ya el establecimiento ya más formal de la química a un francés de nombre Antoine Lavoisier y a su esposa, que casi nunca la mencionan, pero es tan importante como el mismo Antoine, Marie-Anne Perriet. Entre ellos dos empiezan a hacer estudios ya muy estrictos, muy detallados sobre el contenido de la materia y los procesos de cambio de esta materia. Trabajan con la combustión,
desarrollan incluso instrumentos relativamente de muy buena eficiencia o muy específicos, de muy buena calidad para medir, en este caso, material. ¿Verdad? Desarrollan una balanza que es muy importante porque a partir de esta balanza tan sensible y tan detallada, pues se puede, pues lograron evaluar los procesos de reacciones de los materiales y descubren que se conserva, ¿verdad? Entonces desarrollan la ley de la conservación de los pesos que rige los cómputos y bueno, a partir de esta ley, pues sale una de sus leyes más importantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Y bueno, con eso se cierra científicamente o se elimina pues ciertas ideas de ciertas deidades que pudieran crear materia, ¿no? Un Dios creador de la materia pues no existe bajo la ley que elabora y demuestra Lavoisier. La química entonces es como que se define ya como el área de la ciencia, que es una herramienta de la filosofía, que trata del estudio de la materia y de los cambios que sufre o de los cuales en ella ocurre, ¿verdad? Definiendo a la materia como todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, y la masa la podemos definir como aquella materia que puede ser medida. La química es muy amplia, así como la ciencia en realidad es toda, es única y tiene diferentes asignaturas o diferentes áreas, las biológicas, las matemáticas, las físicas, las químicas, etcétera. Pues dentro de la química también se puede hacer una subdivisión dependiendo del área o del tema que se interesa. Y bueno, estas clasificaciones de la química no son estrictas o no son inamovibles, sino que pues se pueden modificar dependiendo de los intereses de la persona que está trabajando, ¿sí? O del área que se quiera desarrollar. Incluso a veces algunas áreas se tocan entre ellas y desarrollan unas nuevas asignaturas, ¿no? Pero se puede dividir principalmente en tres tipos: la química descriptiva, la química analítica y la química aplicada. Dentro de las áreas de la química descriptiva se reconocen dos ramas muy importantes. Inicialmente pues se trabajaba como la química descriptiva total, sin embargo empiezan a reconocer ciertos elementos muy característicos de los organismos vivos, de los seres orgánicos, y entonces se puede englobar una subclasificación de química descriptiva orgánica o química orgánica descriptiva. Y todo lo demás que sale o que no está relativamente relacionado directamente con la química orgánica, pues la denominan como química inorgánica. O sea, esta es una clasificación pues casi que artificial. Todo lo que no es orgánico, pues lo toman o lo asignan a la química inorgánica. Así es como se llama este curso, ¿verdad? Porque tendrán ya, o no sé si están llevando ahorita, también su curso de química orgánica específico sobre este tipo de compuestos y moléculas. La química analítica no la desarrollo aquí, pero obviamente también tendrá sus subdivisiones. Y bueno, la química aplicada, que es prácticamente como surgen los primeros trabajos de química, ¿no? Porque en un principio pues no se intentaba tanto describir los fenómenos de la materia, sino que era interés del ser humano aprovechar o desarrollar ciertas tecnologías que le permitieran trabajar con los elementos, ¿verdad? Hacían cerámica, manejaban el fuego. A partir de ahí, pues ya se puede considerar que ya se estaban haciendo trabajos en química aplicada, o se estaban utilizando los conocimientos químicos, aunque fueran muy empíricos o muy rudimentarios, rústicos, para beneficio del ser humano, ¿verdad? Entonces, a partir de la química aplicada, existen otras ramas, como por ejemplo, donde se estudian los procesos de la química. En los seres vivos, pues se forma la bioquímica,
o donde se estudian los procesos de química a nivel de las fuerzas naturales no vivas, pues se desarrolla la fisicoquímica, la química de los alimentos, las fermentaciones, todo ese tipo de cosas. La electroquímica, conforme va avanzando la ciencia y van desarrollando nuevas tecnologías o van reconociendo nuevos procesos o fenómenos científicos, pues se les trata de asociar con la materia, ¿verdad? Entonces está la electroquímica, la farmacéutica, entre muchas otras. Bueno, la química inorgánica pues se subdivide, ¿verdad? Se define como un campo de la ciencia química que estudia de manera integral las propiedades, estructura, conformación, clasificación y reactividad de ciertos compuestos no orgánicos o inorgánicos. Y entonces en este curso vamos a revisar estos compuestos químicos inorgánicos y sus reacciones y sus características principales, ¿no? Entonces vamos a ver a los hidróxidos, que tienen su particularidad, los hidruros, los ácidos, los óxidos, las sales y otros tipos de compuestos óxidos como los metales, los no metales. Vamos a ir viendo desde un inicio cómo es que se define el concepto de materia y la estructura de la materia, y a partir de allí vamos a empezar a revisar ya más a fondo cada uno de estos tipos de moléculas. Bueno, empezando por los constituyentes de los átomos. En un principio, como habíamos mencionado anteriormente, pues las interpretaciones del origen y forma de la materia, pues tenían muchas ideas mágicas o mitológicas. Por mucho tiempo se creyó que todo estaba constituido por 4 elementos básicos. Tal vez no se les hagan tan fuera de lo normal, ¿verdad? Los 4 elementos que era el fuego, el agua, el aire y la tierra. Incluso por ahí no sé si a ustedes les tocó o son afectos a este tipo de caricaturas japonesas conocidas, animes o estilo de caricatura. Por ahí vieron la serie de Avatar, no sé si alguien la conozca. Sí, ¿verdad? Entonces, Sí, pues era una caricatura. una buena historia, ¿verdad? Donde involucran un poquito de estas ideas que se tenían de los 4 elementos y que, bueno, ahí desarrollan como maestros que logran controlar estos elementos y que tienen poderes más allá de lo real, ¿no? Pero bueno, toman esto de los 4 elementos. Sí, por mucho tiempo se creyó esta idea y fue desarrollada obviamente por filósofos griegos como Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito y Empédocles, que proponían esta forma de la construcción o la constitución de la Tierra, ¿no? Es hasta que llega el filósofo griego Demócrito, hace aproximadamente 2500 años, donde él presenta una idea pues un poco revolucionaria, desarrollada a partir de las ideas de su maestro Leucipo. Y bueno, estos griegos eran personas que se dedicaban a elaborar o a decir ciertas situaciones, ¿no? Pongámonos en su momento histórico, se la pasaban tratando de describir o de dar explicación a los fenómenos que veían, y a él se le ocurre, ¿no? Como imagínense un queso, ¿verdad? Que lo van partiendo y lo van partiendo, y cada partecita que van tomando del queso lo pueden ir cortando en pedacitos más chiquitos, hasta que llega un momento en que el pedacito es tan chiquito que ya no se puede partir, ¿verdad? Que ya físicamente sería imposible de reducir más, ¿no? Entonces a esta pequeña parte de quesito o de material que ya no puede ser más dividido, porque la división es finita, le llama átomo, ¿no? Entonces él desarrolla esta idea que dice que toda la materia está constituida por elementos indivisibles llamados átomos.
¿Sí? Átomo viene de una palabra griega, sus raíces son a, que significa sin, y tomos, que significa partes. ¿Sí? Un elemento que ya no puede tener partes más pequeñitas, es lo más pequeño que puede haber. Sin embargo, esta idea queda enterrada o queda desechada porque llega un filósofo muy importante que tiene unas ideas muy revolucionarias o unas ideas muy claras que dominan los conceptos del universo, los conceptos de lo que se entendía del mundo en su momento, y pues hace que las ideas de Demócrito queden en el olvido, ¿verdad? Queden registradas, pero la escuela de Demócrito no es la más desarrollada, ¿verdad? Entonces queda ahí por muchos años y es hasta 1800, ¿sí? Imagínense, él desarrolla esta idea 500 años antes del nacimiento de Jesucristo y después pasan otros 1800 años, ¿verdad? Hasta que John Dalton vuelve a recuperar estas ideas de Demócrito. Y en parte con las ideas de Demócrito y las ideas que habíamos mencionado de Lavoisier, empieza a desarrollar una propuesta, hipótesis, ¿verdad? O una teoría de cómo es que está conformada la materia. Entonces él vuelve a mencionar que la materia efectivamente está constituida por átomos que no son divisibles o que llegan a ser indivisibles y además son indestructibles, ya relacionando un poco la ley de la conservación de las masas. Estos átomos son elementos, él luego ya empezar a hablar de diferentes tipos de átomos. Él se da cuenta que hay ciertas materias que son combinaciones de ellas y hay otras materias que ya no son combinaciones, sino que son elementos puros, son átomos iguales que tienen características similares, ¿no? Entonces un elemento lo define él, elemento químico, como un conjunto de átomos que tienen el mismo tamaño, peso y cualidad y son idénticos entre sí. Y propone entonces que estos compuestos puros pueden empezar a asociarse o a combinarse en proporciones definidas y constantes para formar las moléculas o las sustancias que se conocen. Entonces, para él, el átomo es una pequeña esferita, muy chiquitita, que es maciza, ¿verdad? Que es todo hecho de masa y que no tiene más adentro otra cosa, ¿no? Entonces, esa es la gran aportación de John Dalton, entre otras muchas, ¿verdad? Que desarrolla la primera idea o primera teoría atómica. En 1808, pues escribe su libro, Un nuevo sistema de filosofía química, y plantea estas ideas, ¿no? Los elementos químicos están formados por pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un elemento químico son idénticos en su masa y otras propiedades, y que los átomos de diferentes elementos químicos son distintos para cada uno de sus elementos. ¿Sí? Él incluso les empieza a desarrollar pues símbolos, es el primero que utiliza símbolos químicos, ahí los podemos ver, no eran como se conocen ahora los símbolos de los elementos, pero eran las primeras intentos de hacer un listado de compuestos, ¿no? Al momento que trabaja Dalton, pues ya se reconocen ahí 2, 4, 6, 8, 10, como menos de 20, una veintena de elementos puros, ¿sí? Y acá abajito, en la parte de la izquierda, podemos ver cómo proponía él que se empezaban a hacer las combinaciones. Y por ahí, por ejemplo, tenemos al oxígeno, que es un circulito, y al hidrógeno, que es un circulito con un puntito, ¿no? Entonces él proponía que la molécula de agua se combinaba un oxígeno con un hidrógeno, ¿sí? Lo vemos allí al lado izquierdo. Y se formaba el agua. Y así cada una de las sustancias, unas mucho más sencillas, otras mucho más complicadas. ¿Sí? ¿Preguntabas algo, Adriana? No, perdón, nada. No, está bien. Bueno.
bueno, se van conformando los átomos de diferentes elementos, combinándose entre sí, siempre en una relación sencilla entre números, ¿verdad? No había medios átomos ni medias partículas, o sea, se formaban completas, ¿sí? En proporciones idénticas o en múltiplos de ellas, y así era como se formaban todas las sustancias. Bueno, pasan bastantes años después para que empiecen a desarrollarse o empiecen a reconocer elementos subatómicos o partículas que están por abajo del tamaño del átomo, ¿sí? Y esto es gracias a varios estudios en física, estudios en la luz, estudios en ciertos rayos que van reconociendo y identifican unos rayos conocidos como los rayos catódicos, ¿sí? Y para eso desarrollan ellos un sistema experimental. Es un tubo que está sellado por ambos lados y que en la orilla de esos tubos les conectan unos electrodos o unos cables. Estos tubos se les llaman, déjenme ver cómo se llamaban, tubo de Crookes, ¿sí? Porque Crookes es el que lo funciona. Y bueno, este tubo tiene la capacidad de que se le puede extraer con bomba todo el aire que contiene el interior. Entonces, imagínense que en la parte de aquí, no sé si alcanzan a ver el cursor de mi computadora. ¿Sí lo ven la flechita? Sí. Bueno, okay. Entonces, el tubo de Crookes en un principio era muy sencillo. En un extremo tenían un electrodo que tenía una carga negativa y en el otro extremo, que está aquí, tenían el otro electrodo que es una carga positiva, ¿sí? Entonces al electrodo negativo se le llamaba cátodo y al electrodo positivo se le llama ánodo. Y así estaba funcionando. Después tenían una válvula o tenían una derivación que permitía sacarle el aire lo más posible. Conforme se fue perfeccionando la técnica o las bombas se hicieron cada vez más efectivas para vaciar o sacar, extraer todo el aire posible de este tubo, pues cuando se les hacía pasar una carga relativamente alta de miles de voltios, empezaban a generar una luz. Vamos a ver si luego les pasa una liga en YouTube. Hay un maestro químico que nos demuestra claramente cómo es que se forman estos rayos catódicos. Y cuando se llega a presiones de aire o cuando se llegan a vacíos relativamente importantes, empiezan a surgir estos rayos color entre rosa y moradito, que se ve cómo salen, aunque estén en las distancias relativamente largas, ¿verdad? El maestro que les digo tiene un tubo, yo creo como de 1 metro de separación entre cátodo y ánodo. Cuando se logra vaciar y él le aplica una carga eléctrica de 5000 volts, o sea, son cargas relativamente altas, ¿sí? Y aquí la energía de la luz que tenemos en la casa, pues 110, 120 volts es lo máximo que se tiene, ¿no? Entonces, imagínense 5000 volts, son cargas fuertes, ¿sí? Y se empiezan a generar rayos que salen del cátodo y que corren de una forma muy evidente y fuerte hacia el ánodo, ¿sí? Entonces, estos rayos, como surgen del cátodo, se ve como si fuera una manguera de agua que está sacando los rayos, y en la superficie, pues aquí vemos un acercamiento, se ve cómo se van formando estas como corrientes que salen del cátodo, del cátodo y corren hacia el ánodo. Y aquí lo vemos. Entonces se empiezan a ver estas situaciones o estos fenómenos y bueno, les interesan mucho. Y después se dan cuenta que estos rayos, aquí por ejemplo ya es una modificación del tubo de Crookes, donde el ánodo tiene un pequeño orificio. Entonces por ese hoyito se escapan algunos rayos, no quedan capturados todos por el ánodo y siguen avanzando en este tubo que está modificado. En este caso está modificado para tener otra vez otra carga o otros electrodos, también ánodo y cátodo, y acá en la parte final tiene una esfera que sirve como
un lector que está graduado, ¿sí? Se ven aquí unas rayitas que le dan la idea de que se puede medir la desviación. Entonces, aplican otra corriente eléctrica y cuando aplican la corriente eléctrica, por ejemplo, de aquí del cátodo, de este lado, que es negativo, desvía o repele este rayo. Y ven cómo, en vez de que llegue recto, se va curvando. Si se incrementa la carga, entre más fuerte sea la carga, más evidente es la desviación, se va desviando cada vez más para abajo. Y si se invierte la carga, si el ánodo se pone aquí y acá se pone el cátodo, también la desviación se invierte hacia el otro sentido. Entonces se da cuenta que los elementos que están conformando este rayo catódico tienen una carga negativa. Lo mismo hacen cuando se les acerca un imán por sus polos norte y sur. Igual también tienen influencia y cambio en la dirección del rayo, ¿sí? Entonces, reconocen que estos rayos catódicos tienen una carga negativa y posteriormente los definen como los primeros elementos subatómicos, electrones. Bueno, entonces decíamos, los rayos catódicos son corrientes de electrones que se observan en los tubos de vacío, que tienen dos electrodos, el cátodo y el ánodo, en una configuración conocida como diodo. Cuando se calienta el cátodo y se emite cierta radiación, viaja hacia el ánodo. Y existen ciertas partículas o moléculas de gas que están al interior de este tubo. El tubo empieza a generar una radiación de diferente color fluorescente y empiezan a brillar intensamente. Posteriormente se dan cuenta que no solo los rayos catódicos están presentes en este sistema, sino que también hay unos rayos que corren en el sentido inverso y se les llama los rayos anódicos, ¿sí? Los catódicos se generaban en el cátodo y corrían hacia el ánodo, pero también ven unos elementos o unos rayos, no tan evidentes, pero sí claros, que corren en otro sentido, ¿no? Como si tuvieran en vez de carga negativa, la carga positiva. Estos rayos anódicos se generan porque, bueno, los hacen en otros experimentos cuando en vez de tener aire, lo llenaban con otros elementos, como por ejemplo los gases nobles, con neón, con argón, con este tipo de elementos, y se dan cuenta como que los rayos catódicos, que son electrones, empiezan a golpear las partículas del gas que está presente en este tubo. Y al golpearlo, pues imagínense que es como un efecto de bolas de billar o de canicas, que un electrón le pega a otro electrón de este gas que está ahí inmerso y entonces le genera cambios en sus cargas. A eso se le llama ionización. Entonces, los gases se ionizan y tienen cargas positivas por efecto de el golpe del electrón con los otros electrones que están presentes y hace que se carguen de forma positiva y se desplacen o se lancen hacia la fuente negativa. ¿Sí? Entonces se ve otro flujo de rayos anódicos. Aquí hay un esquemita un poco más claro para que entendamos un poquito cómo es que funcionan estos sistemas de rayos catódicos. ¿Sí? Tenemos el cátodo en el lado izquierdo de carga negativa y el ánodo de carga positiva del otro lado. Hay una fuente de alimentación de energía, ¿sí? Y a partir del cátodo empiezan a surgir estos rayos o estos elementos catódicos. Y bueno, ven ahí, por ejemplo, que hay relativamente algunas áreas donde no se ven flujos de energías, pero se generan luces. Y esta es una luz negativa generada por los electrones que se desplazan a la columna positiva y a partir de la luz positiva hay otro tipo de partículas ionizadas que se desplazan
hacia el cátodo, ¿no? Entonces, los que surgen del cátodo se llaman los rayos catódicos y los que surgen del ánodo, pues, los rayos anódicos. Profe. Rayos o viaje de la energía eléctrica a través de elementos gaseosos no es solamente exclusivo de los tubos desarrollados. Es común verlos en la naturaleza, ¿sí? Como los rayos que vemos cuando hay tormentas, cuando hay lluvias intensas, con nubes cargadas positivamente y que generan atracción entre ellas y dependiendo si tienen cargas positivas o negativas, sí se generan rayos entre las nubes o rayos que caen de las nubes hacia la Tierra. La fluorescencia se dan cuenta que puede cambiar en color e intensidad dependiendo del elemento que esté presente al interior del tubo. Si se fijan, todos estos son gases nobles. No sé si los habían escuchado, yo creo que sí, revisaron un poco los que ya tengan algunos conocimientos en la tabla periódica, pues estos elementos son muy particulares, son altamente inertes, ¿verdad? Son pocas veces o muy rara vez generan compuestos, son nada reactivos, no generan reacciones, pero cuando ellos están al interior de estos tubos y son ionizados, desprenden coloraciones fluorescentes muy intensas y de colores muy distintos. Entonces, este gas pues ha sido utilizado ya como una herramienta desde principios del siglo XX, sobre todo en la publicidad, ¿no? Entonces ahorita ya está cayendo mucho en desuso, pero en su momento fueron muy famosos e incluso pues lograban desarrollar no tubos rectos, ¿no? Sino que les daban formas de cualquier, incluso de letras, ¿verdad? O de figuras que les interesaban y las pintaban y las encendían a la luz y generaban, ¿no? La famosa luz neón. Sí, es un gas ordinario que está cargado positivamente por efecto del golpeo de los rayos catódicos y que estos gases ionizados, pues entonces emiten una luz particular de diferente color, ¿no? Entonces se podían reconocer estos espectros de luz y posteriormente vamos a ir viendo cómo estos espectros de luz que generan de diferente color o de diferente característica cada elemento sirvieron para identificar otros compuestos, otras partículas subatómicas. Así es que entonces finalmente J.J. Thomson en 1904 modifica la teoría atómica o el modelo atómico propuesto por Dalton. Recuerda que Dalton decía que el átomo era una esfera maciza y que tenía interacciones con otros tipos de átomos. En base a lo que había descrito Dalton y a los estudios de los rayos catódicos, y sobre todo a conceptos ya que se habían desarrollado de conocimiento del electromagnetismo y en particular de la electricidad, entonces se proponen que las materias o los átomos tienen diferentes cargas, ¿sí? Cargas positivas y cargas negativas, y están demostrados por los fenómenos que sufren o que se generan a través de los rayos catódicos. Entonces Thomson propone que son esferas macizas con cargas positivas y con cargas negativas, en las cuales están adheridas como si fueran pasitas, ¿verdad? ¿Se acuerdan el modelo de pudín con pasas o del panqué con pasas, donde al interior de la bolita de masa están las pasas, ¿no? Las pasas serían los electrones negativos y la masa sería el núcleo o la parte positiva del átomo. Sin embargo, pues aquí todavía no se conocían toda la dinámica que tiene en realidad. Era una esfera relativamente estática, sin cambio alguno al interior. Bueno, se descubre entonces que, a ver, déjame ver si Andrés. Profe. ¿Va a conectarse? No. Intente conectarse, porque seguramente el internet por algo, Profe. Hey.
aprovechando la interrupción de una vez, nos habían comentado que algunas facultades iban a estar trabajando con prácticas en presencial. Sí. ¿Nosotros trabajaremos en presencial o no se ha avisado todavía? Bueno, se supone que sí está programado que el semestre sea híbrido. Sí, Ahorita todavía no tenemos el permiso de asistir a la facultad. ok, Estamos planeando que tal vez para finales del semestre, no sé decirte fecha exacta, para mediados de octubre, para principios de noviembre, ya tengamos sesiones presenciales. Obviamente estas sesiones presenciales las vamos a aprovechar sobre todo para desarrollar las prácticas, ¿no? Entonces queremos que ahorita el curso sea intensivo en la parte teórica y logramos avanzar, casi terminar con los conceptos teóricos que tengamos y si las condiciones de la epidemia lo permiten, pues irnos a tener sesiones intensas de las prácticas que corresponderían no nada más a esta materia, sino a todas las materias que están cursando en este momento. ok, muy bien, ¿Sí? gracias, profe. Bueno, entonces J. Thomson propone que ya no son tan macizos o no son tan estáticos o homogéneos los átomos, sino que tienen cargas. Bueno, entonces ya se reconoce para este momento, pues la presencia de una partícula inicial conocida como electrón que tiene movimiento, generada o que es sensible a los cambios en las cargas eléctricas y a los campos magnéticos. Después, en base a esto, se logró calcular la cantidad de masa que tiene un electrón. Entonces veían dependiendo de qué tanto se modificaban y qué tan fuertes eran los cambios en las corrientes eléctricas para poder desviar en cierto sentido estos electrones, que se les puede calcular su masa y su carga. Y se dan cuenta que la proporción de la masa del electrón es infinitamente más pequeña comparada con la masa total del átomo. Entonces dicen prácticamente los electrones no tienen peso, no tienen masa, es muy, muy, muy pequeñito comparado con el peso que tiene un átomo total. Y bueno, a partir de ahí se dan cuenta entonces que hay dos partes o dos elementos importantes en los átomos. La parte de los electrones, una parte de un núcleo, que es el que tiene prácticamente la gran mayoría o el 99.99999% del peso total del átomo. ¿Sí? Esta es una foto real de un átomo de hidrógeno. ¿Sí? Esta es muy reciente. Tendrá unos 2-3 años, así es como se ve su espectro. En amarillo vemos el núcleo del átomo de hidrógeno y esta esferita que se ve un poco más difusa es el área por donde se mueve el electrón. En ese momento no sabían mucho de si se movía o no se movía, pero lo que sí supieron es que la gran mayoría de la masa la contenía el núcleo, que tenía, no, que tenía una carga positiva, y que los electrones que estaban en ese momento suponían sobre la superficie del núcleo, pues casi no tenían masa, pero sí tenían una carga, ¿no? Entonces igual pueden calcular el valor de la carga del electrón, definida como E, y bueno, este es el valor que se conoce actualmente, 1.16 por 10 a la menos 19 coulombs, que es un valor de carga eléctrica. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, comentario. Yo tengo una duda. Sí, Entonces va a ser tipo exposición el jueves. sí, miren, ahorita yo ya se las expliqué, ¿no? Bueno, ya vimos algunos temas. Ustedes tuvieron la precaución o si grabaron la presentación, vuelven a revisar y empiezan a sacar los conceptos que reconocen más interesantes o más importantes y se juntan con su equipo el miércoles y lo resumen y hacen sus diapositivas. Y el jueves tenemos 2 horas de 7 a 9 de la mañana
tenemos las clases que corresponderían al laboratorio, pero las vamos a aprovechar para que cada equipo presente sus apuntes que hayan generado, ¿verdad? Entonces eso es una retroalimentación y bueno, va a servir para que vuelvan a reforzar los conceptos que estamos revisando. Les voy a mandar algunos documentos. Hay unos videos, pues bien interesantes en YouTube, por lo menos he reconocido 3. Les hablo, por ejemplo, ahorita los rayos catódicos, pues se los expliqué así muy con dibujitos, ¿verdad? Muy somero, pero no hay como que verdaderamente lo vean como lo hace este señor. Yo creo que es maestro de física o maestro de química, y él sí tiene su tubo de croques y le pone los electrodos, apaga la luz, prende la fuente de poder, empieza a echar a andar la bomba de vacío y conforme se va vaciando el tubo de aire, se mueven estos electrones, ¿no? Entonces, está interesante. Hay otros resúmenes también que vuelven a repetir más o menos esto que yo les estoy platicando. Y entonces el jueves todos los equipos van a presentar 10 minutos, en 8 minutos, dependiendo de cuántos equipos son. Creo que son 8 equipos o 6 equipos, no sé, entre 6 y 8 equipos que me han mandado. Y y que participen todos. Obviamente, pues sí, yo sé que somos muchos, ¿verdad? Pero la cosa es que todos vayan haciendo y aportando un poquito de los temas que revisamos, y van a ver que al final pues van a tener todo un cuaderno bien nutrido de los temas que incluso les puede servir como base para entender otras materias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces miércoles y jueves van a hacer trabajo de su parte y lunes y martes yo voy a presentar los temas. Ah, ok, perfecto. Oiga, profe, Sí. de una vez le iba a comentar porque, bueno, no sé si soy el único, pero a mí no me dejó grabar, me pide su permiso. Ah, mira, bueno, pues sí, a la otra les doy permiso de grabado. Ok, por favor. Ah, bueno, no, sí, por favor. Uy, el presumido. Voy el hacker. Bueno, a la siguiente Hacker. sesión les abro permiso de grabado. Ok, ¿De Profe, acuerdo? Sí. el cuadernillo que nos mandó, vamos a estar ahí realizando las actividades de las exposiciones. El cuadernillo. El manual. Ah, el manual que van a hacer. Sí, ustedes van a elaborar, o sea, también me van a dar un escrito, ¿verdad? No tiene que ser un cuaderno